en nuestro país. Hemos cedido espacio esta mañana a Marcelo de Stefano, que es de la Central Sindical de las Américas, para que nos hable de lo que está pasando y cuál fue el papel de nuestro país en este evento internacional. Bienvenido, Marcelo, adelante. Gracias Álvaro, gracias por la invitación. Sí, efectivamente estuvimos en La Haya lunes, martes y miércoles de la semana pasada, que fueron las audiencias en las cuales la Central Sindical Internacional, la Organización Internacional de Empleadores y una veintena de países que decidieron presentarse en la audiencia, expusieron su posición sobre los alcances de la protección del derecho a la huelga en el convenio 87 de la OIT. Vos sabés que el convenio 87 se aprobó en 1948 y durante 60 años, más de 60 años, pacíficamente se entendió, los organismos de control, empleadores y trabajadores, que estaba implícito el respeto del derecho a la huelga por ser un corolario indispensable del derecho a la libertad sindical. Por más que no estaba escrito expresamente, sí estaba implícitamente protegido por el convenio 87, porque no hay posibilidades de organizar sindicatos y de hacer negociación colectiva si los trabajadores no tienen el derecho de ejercer el poder de la huelga para condicionar al capital. En ese sentido, en el año 2012, los empleadores en la Comisión de Normas de la OIT salieron con una posición contraria a la tradición, negando que el derecho a la huelga esté contemplado en el convenio 87, y de 2012 hasta 2024 se intentó, mediante el diálogo social, tratar de establecer una solución al conflicto. Bueno, no lo hubo porque los empleadores se fijaron en una posición negativa y hubo una votación en la OIT, en el Consejo de Administración, acuérdense que es tripartito, gobiernos, empleadores y trabajadores, y ganó la posición de llevar ese diferendo a la Corte Internacional de Justicia. Así lo prevé la Constitución de la OIT. Se hicieron las presentaciones y tocó el turno de las audiencias públicas. En ese contexto, Panamá se presentó, tuvo una posición vergonzosa. De los países que se presentaron, 13 países expresaron a favor del derecho a la huelga contemplado en el convenio 87, entre ellos los países referentes de nuestra región: México, Uruguay, Brasil, Colombia, lo expresaron con mucha claridad, pero también el Reino Unido, Australia, también países centrales como España, fijaron esa posición. El caso de Panamá fue absolutamente lo contrario, el peor discurso, el más básico de los discursos, el que menos criterio jurídico se le puso, fue el discurso de Panamá. Estaba presente la ministra de Trabajo, aunque ella no participó de la exposición, y lo que hizo el gobierno de Panamá es repetir más de una decena de veces el único argumento, el argumento frágil en materia de derecho internacional, de los derechos humanos, de que no estaba explícitamente contemplado el derecho a la huelga en el convenio 87. ¿Quién fue el vocero de Panamá, Marcelo? No recuerdo el nombre, creo que es el representante de Panamá en los órganos de derechos humanos, del sistema de derechos humanos en Europa. La ministra estaba sentada al lado. Vos sabés que no quiero contarle a tu audiencia que no participaron ministros de ningún otro país. En general fueron abogados presentados por los embajadores, y en el caso del movimiento sindical fueron los abogados y el equipo jurídico de la Confederación Sindical Internacional. Yo sinceramente esperaba que si la ministra estaba presente, además, como dato de color, era la delegación más numerosa de todas las que se presentaron, con lo que significa económicamente también para un país llevar una delegación de esa envergadura, que la ministra por lo menos iba a hacer un comienzo de presentación política para luego darle la palabra a que alguien dé el seguimiento jurídico. Pero esto no fue así. La ministra lo único que hizo fue ser testigo de esta situación, me imagino, para aprovechar las imágenes y replicar en los medios de comunicación del ministerio y del gobierno, pero no aportó ni una oración. ¿El argumento de Panamá? ¿Cuál fue el argumento central de Panamá? Uno solo. No está escrito
explícitamente en el convenio 87 de la OIT el derecho a la huelga. Pobreza absoluta, porque cualquier abogado que del nivel más bajo, recién aprobado, recién salido y egresado de la Universidad de Panamá, sabe que los derechos son explícitos e implícitos y que existen derechos que deben ser reconocidos porque son derechos que permiten ejercer otros derechos habilitantes, ¿sí? El derecho a la huelga es un derecho habilitante. Sin derecho a la huelga no se puede hablar de derecho de la libertad sindical, no se puede hablar del derecho de la negociación colectiva. Además, Álvaro, déjame decirte que el gobierno panameño lo que hace es dejar de lado una tradición institucional, política, histórica de Panamá como país, como organización social, de apoyo a los derechos sociales y al derecho a la huelga. Panamá ha sido un país de tradición protectoria de los derechos laborales y este gobierno, que es uno de los gobiernos con peor imagen de la región, que es uno de los gobiernos con peor nivel de apoyo popular de la región, que llegó al gobierno por la carambola del sistema electoral panameño que permite que una minoría que no sea refrendada por una segunda vuelta, alcance circunstancialmente la presidencia, se arroga hablar en nombre de todos los panameños y dejar atrás una tradición histórica que es un orgullo del pueblo de Panamá. Ingeniero Blandón. Permítame, buenos días, es un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Permítame un par de preguntas. En Panamá, en la República de Panamá, el derecho a la huelga ha sido históricamente reconocido. Está reconocido. Así es. Y protegido constitucionalmente. Y protegido por el Código del Trabajo. Así es. En Panamá. Lo que no está implícito es en el convenio 87, pero no quiere decir que no exista. El derecho a la huelga es un derecho que pertenece no solamente a los trabajadores, pertenece a la humanidad. Ingeniero, y aparte está explícito en otros tratados internacionales que Panamá ha suscrito y tiene obligaciones internacionales al respecto. Y los tratados internacionales prevalecen sobre la Constitución y sobre la legislación en Panamá. Lo que quiero ahora usar es su experiencia laboral. Sí. La forma, tenemos aquí en Panamá un problema, ahora mismo, en este momento, que es que hay un sector empresarial, no todo, un sector empresarial, que intenta hacerle creer a todo el mundo de que los sindicatos son peligrosos y es mejor tenerlos eliminados que tenerlos vigentes. Yo pienso que, y esa es mi pregunta, ¿usted cree que en el desarrollo, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el mundo con esta serie de medidas que se están tomando entre las potencias, todo este nivel de incertidumbre que se ha generado, no es mejor tener una relación armoniosa entre el trabajador y el empresario? ¿No es mejor tener por supuesto, eso que tener la confrontación? No tenemos que ser... Sí, Álvaro. ¿Contesto? Sí, no, es que quiero, antes de que conteste el ingeniero Blandón, para no quedarme en ese punto, que presenten esta fotografía. Son Bien. Dos que hay allí, ingeniero y Marcelo. ¿Usted estuvo, Marcelo, en la audiencia? Yo estuve ahí, todo el tiempo, todas las horas, del primer minuto al último. Esta fue la persona que habló por Panamá, la que va a aparecer en la foto. Correcto, en ese momento está hablando. Él fue el que habló por Panamá. Él fue el que habló por Panamá. Fue la única persona que habló por Panamá. Ese es el canciller de la República, Javier Martínez Sacha. Perdone mi desconocimiento. Mire qué magnitud, que ¿no? dice la noticia que Panamá reiteró ese día en el Palacio de la Paz en La Haya su firme compromiso con los principios de la libertad sindical consagrados en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, informó la Cancillería panameña. De acuerdo al informe, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Sacha, participó en la audiencia pública en torno al convenio sobre libertad sindical y el derecho a la sindicalización de la Organización Internacional del Trabajo,
y señaló que como todo tratado internacional, el convenio está sujeto al consentimiento de los estados que lo suscriben conforme a los principios del derecho internacional público. Por tanto, explica la Cancillería, las interpretaciones que se realizan respecto a dicho convenio deben ceñirse a su tenor literal y a la intención original de los estados partes, evitando extender su alcance a materias que no fueron expresamente reguladas en el texto convencional. Eso es lo que dice la noticia que dio a conocer la Cancillería, y si el canciller tiene a bien una entrevista, con mucho gusto se la hacemos aquí, o la ministra de Trabajo, sobre este tema, porque aquí estamos abiertos a conversar con todas las partes. Siga usted, señor Estefano, e ingeniero Blanco. Sí, excelente. Vos fijate, o sea, 2 ministros para ir a oponerse al derecho a la huelga, y en el relato público, porque esa es parte de la política del gobierno de Panamá, y en Argentina pasa exactamente lo mismo, dicen algo los medios que es una falacia. Una falacia es una mentira que parece una verdad. Entonces dicen, fuimos a defender la libertad sindical, cuando en realidad lo que fueron es a decir que el convenio 87 de la OIT no protege el derecho a la huelga, justamente para oponerse a la posibilidad de que los trabajadores ejerzan ese derecho, que es un derecho humano, que es un derecho consagrado en tratados internacionales suscritos por Panamá, y además que es un derecho consagrado internacionalmente. Es un gobierno de minorías que defiende los intereses de los empleadores y no gobierna para generar una instancia de paz social. Y paso directamente a la pregunta que me hacía el ingeniero. Ya desde 1944, en la Declaración de Filadelfia de la OIT, se decía que la única posibilidad de tener una paz duradera era a partir del diálogo social. Y la construcción de instancias tripartitas, de instancias de participación que permitan tener políticas de Estado, no políticas pendulares que cambian en los gobiernos, sino instancias de diálogo. ¿Y cómo no van a estar los trabajadores y las trabajadoras representadas en esas instancias de diálogo que tienen que ver también con cómo se reparte la riqueza? Este es un gobierno de ricos que gobierna para los ricos, para los intereses de los poderosos del norte y de los poderosos de Panamá. ¿Y por qué es el enfrentamiento que tienen tan fuerte con los sindicatos? Es sencillo, con solo pararse a ver las obras monumentales del skyline de Panamá, se sabe que ahí hay muchísimo dinero, y que la política del sindicato Suntrax fue una política de redistribución de la riqueza, tratar de que esa inversión también se genere de esa inversión un reconocimiento al trabajo de los trabajadores y las trabajadoras a partir de un reparto de la riqueza, aumentando los beneficios sociales y los niveles salariales. ¿Por qué se enfrentan con los trabajadores de las bananeras? Porque efectivamente el negocio de las empresas del banano es un negocio monumental, donde se llenan los bolsillos de dinero y no hay un reparto justo de esa riqueza para los trabajadores y las trabajadoras del sector de banano, y son los sindicatos los que pujan por esa distribución. Permíteme. ¿Y por qué se pelean con los trabajadores del sector de educación? Porque no les interesa la educación popular, la educación pública, la educación masiva. Defienden los intereses de élite. Y en ese sentido, el gobierno de Panamá fue a defender la posición de los empleadores, la posición minoritaria, un análisis recortado de los derechos humanos y especialmente de los derechos fundamentales del trabajo, una posición retrógrada, absolutamente contraria a la política continental. ¿Cómo el gobierno de Mulino quiere entrar en la alianza del Mercosur si efectivamente plantea posiciones absolutamente disímiles con el gobierno de Brasil de Lula, del gobierno de Uruguay de Orsi, que fueron a pararse a ese foro internacional, la Corte Internacional de Justicia, a decir: existe en el convenio 87 el derecho a la huelga implícitamente porque es un derecho habilitante, un corolario de la libertad sindical? Sin derecho a la huelga no hay posibilidad de ejercer la libertad sindical y la negociación colectiva. Déjame hacerte una explicación y una pregunta. Sí. En el año de 1989, aquí en Panamá, el 20 de diciembre, hubo una invasión por parte de los Estados Unidos, y después de ese periodo hasta 2024 hemos tenido una economía en desarrollo sostenido, y en donde Suntrax
fue parte importante, todas estas obras que tú ves construyéndose ahí en Panamá, hechos fueron sus sindicatos, hechas por ellos, por esos trabajadores, pero también los gobiernos, y hubo huelga y todo. O sea, la huelga no es un impedimento al desarrollo, es el proceso normal de los trabajadores para conseguir y los mejores salarios en construcción en Panamá lo ha conseguido Suntra. Mi punto es el siguiente: los empresarios panameños se han beneficiado de una política de entendimiento con los trabajadores. En coyunturas ha habido, por ejemplo, esta última que se hizo con aumento de las legislaciones. Si yo no hago consultas correctas, el resultado es un enfrentamiento político. Y los enfrentamientos políticos son normales. El problema ahora mismo es que estamos creyendo que la confrontación obrero-patronal, obrero-empresarios, es la liquidación del sindicato es un mecanismo para poder tener orden. Así es. El orden para mí no es tan importante como el desarrollo. O sea, hay una concepción equivocada y eso es lo que quiero preguntarte. En el mundo en general, en Europa, en América del Sur, en Asia, todo este orden laboral que implica las negociaciones entre trabajadores y empresarios ha producido desarrollo y sigue también en Estados Unidos. Entonces, mi punto es el siguiente: nosotros no podemos decir que la experiencia de nuestro país es negativa al desarrollo nacional, porque yo tengo los números de la economía panameña y Panamá es el país más rico de la región. Ahora entramos en un momento de incertidumbre global, ¿no así? Y alguna gente quiere hacer más realista que el rey, ¿no? O más trompista que Trump. Entonces, este no es el momento para eso. Este es el momento de venir a pensar en el país. Yo creo que aquí hay empresarios de verdad que creen en la necesidad de tener sindicatos importantes y que me aseguren, es un trabajo estudio capaz, y todos los sindicatos panameños, de negociar convenciones colectivas mutuamente beneficiosas. Ahí está el desarrollo de Panamá. Entonces, creo que es una política incorrecta pretender creer esto. Y por eso le preguntaba, en la experiencia internacional, ¿lo que prevalece es el entendimiento entre capital y el trabajo o no? Pero por supuesto, y por eso existe la Organización Internacional del Trabajo. Y después está qué modelo de país se quiere. Si se quiere un modelo de país para que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez sean más pobres, pues bueno, entonces hagamos un modelo de país sin sindicatos, sin organizaciones sociales, sin diversidad, sin reconocimiento de las distintas posiciones. Ahora, si queremos una sociedad que se desarrolle en su conjunto, hace falta diálogo, hace falta comprender la diversidad y hace falta tener en cuenta que tiene que haber necesariamente una puja de poder entre el capital y el trabajo que se tiene que resolver en el marco del diálogo social y la negociación colectiva, y eso producirá que no solo haya más riqueza en el país, sino que haya más justicia social. Porque durante los 90, ingeniero, desde el consenso de Washington, nos dijeron la teoría del derrame, eso de que si llenábamos la copa de arriba, si lográbamos que los más poderosos tuvieran mayor cantidad de dinero, eso iba a generar un derrame hacia abajo que iba a repartir riquezas. Y eso no funcionó, porque esa copa de la cumbre del derrame es una copa sin fin. No se produce de ninguna manera. Entonces hace falta políticas públicas, hace falta puja social, diálogo social, para generar redistribución de la riqueza. O sea, no fue pacífico que los empleadores de la construcción de Panamá entregaran derechos a los trabajadores. Fue a partir de procesos de lucha, de diferencias, de organización que tuvieron los trabajadores del Suntrack, y lograron en ese sentido equilibrar la balanza. Y que fue, los empleadores tengan menor capacidad de lucro y los trabajadores tengan mayores niveles de ingreso y servicios sociales. ¿Eso significa negar la capacidad de lucro de los empleadores? No, vivimos en una sociedad capitalista, esta es la realidad, hay que reconocerlo como tal. A nosotros nos gustaría otro modelo de organizaciones económicas,
pero no es la realidad que tenemos y no es lo que la gente vota tampoco, ¿no? Y déjeme decirle algo a usted. Por ejemplo, en la lucha de Panamá por la eliminación del enclave colonial, el movimiento obrero jugó un papel determinante, particularmente el movimiento de las bananeras. O sea, el sindicato de las bananeras fueron puntos fundamentales, y el movimiento de los maestros y profesores de este país jugó un papel fundamental, y el campesino y el intelectual, pero ahora, en ingeniero, jugaron un papel en ese proceso de descolonización especial, durante este periodo excepcional que tuvieron en Panamá, que limitaron las libertades constitucionales, arrasaron con el pueblo bananero de Bocas del Toro. Fue la policía, el servicio militar, entró a las comunidades, violaron mujeres, vejaron trabajadores, gente que quedó lesionada, y pareciera eso sucedió hace apenas meses en Panamá, y pareciera que eso no haya sucedido. ¿Qué está pasando? Que la sociedad no rechaza estas políticas de mulino de balas al pueblo, digamos, de judicializar la protesta, de querer eliminar los sindicatos, de imponer una medida tan regresiva como la ley de seguridad social con el sistema de capitalización, que le quiero decir, ingeniero, eso ha fracasado en Argentina, ha fracasado en Chile, ha fracasado en cada uno de los países donde se implementó, generando jubilaciones penosas para los trabajadores y negocios impresionantes para el sistema financiero. Lo que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras, los educadores, es rechazar que hipotequen su futuro, porque está probado que el sistema de capitalización de la seguridad social perjudica a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, ese es un gobierno, el gobierno de Mulino es un gobierno que defiende el capital financiero, que defiende el poder concentrado y los intereses extranjeros. Por eso las relaciones carnales con Estados Unidos también, y esta secuencia de negociaciones para volver a la militarización del canal. Bueno, gracias a Marcelo Estéfano, de la Central de Trabajadores de las Américas, por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Quiero aclarar una vez más, si el canciller de la República, la ministra de Trabajo, cualquiera de los dos o ambos desean participar y aclarar su posición, el tiempo que necesiten, igual que le hemos dado tiempo a Marcelo, lo van a tener, porque este es un programa donde no se le niega el acceso a nadie. Aquí todo el que quiera habla con libertad.